Hola Omar, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la Bueno, invitación. gracias Omar a ti por participar y bueno, espero que todo esté muy bien por allá. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está tu familia? Bien, afortunadamente aquí estamos bien. Muchas gracias. Muy amable por preguntar. Ah, bueno, gracias Omar. ¿Ya cuánto tiempo llevas en cuarentena? Pues 5 semanas, 6 semanas aproximadamente, ¿no? No llevo la cuenta, pero creo que sí, 5 o 6 semanas ya son. Sí, uno lentamente los días se le vuelven, no sabe si el lunes o martes. Así es. Ah, bueno Omar, muchísimas gracias por estar aquí. Saludos desde Colombia. Muchas gracias. Y bueno, para las personas que se están conectando, vamos a trabajar vamos a hablar, a conversar con Omar acerca del pensamiento crítico. Y él tiene un punto de vista bastante particular acerca de esto, y es cómo un momentico, yo quería hacer un truquito, pero no se deja. Bueno. Este tema, Omar, te comento un poquito, he seguido tus redes, he seguido las publicaciones. Sí. Presentar a Omar a las personas que se conectan es comentarles, Omar es Master Trainer en programación neurolingüística, ha tenido un recorrido bastante interesante y yo pensaría que más que en torno a la programación neurolingüística es en torno a la lingüística y quería que nos compartieras un poquito cuál es ese enfoque que tienes de manera general para luego seguir, digamos que detallando todo este tema del pensamiento crítico. Es para que podamos entender un poquito ese punto de vista importante que tiene para Sí, compartir. sí, me parece perfecto. Es una buena manera de comenzar a abrir las puertas de este tema. Cuando comencé a estudiar programación neurolingüística hace 23 años, em, fue sin duda la palabra lingüística la que me atrapó, la que me sedujo y la que me hizo inscribirme en aquellos primeros entrenamientos que tomé hace tanto tiempo ya. Y me percaté de algo que en aquel momento ocurría en el campo de la PNL, era el hecho de que el ámbito lingüístico estaba muy una frustración importante para mí estar estudiando programación neurolingüística, pero que pareciera más bien programación neuro, porque lo de la lingüística nomás yo no lo encontraba. En los libros eran 3 páginas, en los cursos era un día. Entonces me puse a estudiar lo que haría cualquier persona sensata en una condición similar. Me puse a estudiar, a tomar clases, cursos, diplomados, especialidades que tuvieran que ver con eso. Yo tenía la sospecha y por supuesto verificada hoy en día, 23 años después, de que la lingüística podía ser una manera para abrir el cerebro de las personas, para entrar a la mente de las personas. En aquel momento mis intenciones tenían que ver más en el campo de la ayuda personal. Yo quería ser terapeuta hace veintitantos años. Y por supuesto, más pronto que tarde me di cuenta que el campo de la lingüística habría muchas más posibilidades que lo que en aquel momento yo estaba explorando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me he convertido a lo largo de todos estos años en una persona particularmente orientada al ámbito lingüístico, no solo, como bien decías, dentro del campo de la programación neurolingüística, sino en términos generales. Y entonces me gusta decir que mi trabajo consiste en ayudar a las personas a hablar mejor de lo que lo hacen, ¿no? A desarrollar mejores mensajes, a expresarse mejor, a responder de una mejor manera a las preguntas, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, tiene relación con el tema del pensamiento crítico, porque una persona que genera un buen mensaje normalmente es porque tiene bien amueblado el cerebro. En otras palabras, es raro el caso en el que una persona sea capaz de emitir un mensaje claro, preciso, fácil de seguir, persuasivo, etcétera, si acá adentro no tiene bien organizado el razonamiento. Existe entonces una relación estrecha, un amaciato, un concubinato entre el razonamiento y la expresión oral o la expresión escrita.
Y entonces, por supuesto, el pensamiento crítico entra entonces a la salvación de aquellos que no tienen aquí adentro la disciplina para organizar la información y entonces generar buenos mensajes. Ok, fíjate algo que acabas de decir supremamente importante. En eso, el lenguaje es consecuencia de esto que llevamos acá, Sí. ¿sí? Y en ese orden de ideas, y me llama la atención, pues yo soy practitioner en PNL y digamos que he estado usándolo como una de las herramientas para lo que me dedico, que es el tema de como puntualmente desarrollo de habilidades en el trabajo. Eh, este tema del pensamiento crítico, de hecho, está catalogado por la Organización Mundial, por el Foro Económico Mundial como una de las habilidades clave en esta cuarta revolución industrial. Pero no es algo nuevo, o sea, el pensamiento crítico ya venía desde hace muchos años atrás. Ujú. Siento que ha sido una de las habilidades, yo diría que como una especie de moda, porque el Foro Económico Mundial lo puso como una de las habilidades clave en esta época. Ujú. Eh, en este momento donde estamos siendo bombardeados con mucha información, ¿de qué forma el pensamiento crítico me permite a mí no solo, bueno, filtrarla, sino yo poder expresar cosas que realmente construyan Ujú. en todo el entorno? Porque a veces hablamos no solo del entorno laboral, sino también del personal. ¿De qué formas puedo yo continuamente? Tú te das cuenta, el acceso a la información en 60 segundos es abundante, son miles y millones de informaciones que nos están llegando continuamente. Ujú. ¿Cómo puedo yo usar el pensamiento crítico para poder, digamos, hacer algo constructivo con todo esto que está sucediendo? Sí, sí, bueno, a ver, déjame abordar esta pregunta desde dos partes distintas. La primera, que tiene que ver con qué es el pensamiento crítico para poder a partir de ahí entender todo lo que nos estás comentando. Primero, el pensamiento crítico muchos lo entienden como la capacidad para cuestionar la información. Y por supuesto eso es parte del pensamiento crítico, pero la habilidad por sí misma no es el cuestionamiento. En todo caso, entonces, un adolescente es experto en pensamiento crítico y no es así. Es decir, el acto de cuestionar no necesariamente implica el pensamiento. A lo mejor sí implica la parte crítica, pero no el razonamiento que sustenta dicha crítica. Entonces, me parece que es un buen punto por donde comenzar a rumiar Totalmente. este tema. Para mí y en general, para las personas que estudiamos a la lingüística como fuente de información para abordar el tema del pensamiento crítico, este debería definirse como la capacidad para, número uno, detectar los supuestos desde donde construimos la realidad. Dicho de otra manera, ¿qué estoy asumiendo como cierto para hacer esta evaluación de la realidad? ¿Qué estoy dando por hecho para haber tomado la decisión que tomé? Y en ese sentido, entonces, este razonamiento precede al acto de la evaluación o precede al acto de la decisión. Esto es muy importante justo en el contexto que nos presentas. Estamos bombardeados de información y a veces no sabemos cómo discernir, cómo discriminar la información que nos conviene tomar por cierto o no. Y entonces, permítame poner un ejemplo muy sencillo acerca de lo que significa entonces detectar estos supuestos desde donde construimos la realidad. Sale, por ejemplo, el doctor A.G. Memelovsky. No estoy inventando el nombre, es un nombre de un programa de televisión mexicano de cuando yo era niño. Y el doctor A.G. Memelovsky opina que este tipo de virus nuevo para la humanidad puede ser controlado a través de los cultivos de cebolla. Mira, obviamente estoy diciendo una cosa estúpida para que el ejemplo sea didáctico, ¿no? Y entonces se trata de cultivar cebolla porque si la compras en el supermercado no tiene esas propiedades terrestres hidrogénicas que puede ayudar al tratamiento y curación del virus. Vamos a suponer que eso es lo que clama el doctor A.G. Memelovsky. Ok, vamos a suponer que alguien dice, ok,
comencemos a cultivar cebolla. El punto no es cultivar la cebolla o no. En términos del pensamiento crítico, comienza con entender que estoy dando por hecho algo acerca de lo que ha dicho el doctor A.G. Melovsky. Y ese algo, en este caso específico, es asumir que el doctor A.G. Melovsky sabe de lo que está hablando. La primera suposición que normalmente se nos escurre de entre los dedos y entre las neuronas es que suponemos que sabemos evaluar la información. Suponemos que sabemos que nuestra experiencia en el mundo es suficiente para determinar que el doctor A.G. Melovsky debe estar diciendo la verdad, cuando en realidad no sabemos, no podemos saber de dónde diablos sacó esa información el doctor A.G. Melovsky. Y regresando a tu comentario, mucho menos lo vamos a saber cuando lo único que leímos fue un titular de un diario en Facebook que decía: el cultivo de cebollas cura el coronavirus. Y ya ni siquiera me di los 30 segundos necesarios para continuar leyendo el reportaje de dónde salió, porque no es lo mismo que el doctor A.G. Melovsky haya hecho un contraste orgánico entre las cebollas y los medicamentos, o que el doctor A.G. Melovsky haya recibido una iluminación del dios de la cebolla que le indicó predicar las bondades de la cebolla. Mi punto está en que normalmente no estamos conscientes de esos supuestos. Y ahí viene la segunda habilidad. Una vez que ya somos capaces de hacernos conscientes de esos supuestos, de esas premisas, pues, el número 2 es tener la habilidad para cuestionarlo efectivamente. Es decir, para que a través de ese cuestionamiento obtenga información que me dé una mayor probabilidad de tomar una mejor decisión o de evaluar de manera más precisa eso que llamamos realidad. Entonces, en este medio de información y de saturación, el pensamiento crítico se convierte en una, lo voy a decir así, disciplina casi obligada para ser humanos y salir adelante en medio de todo eso. Y eso me parece que es la razón por la cual organismos internacionales han declarado o han propuesto al pensamiento crítico como una de esas habilidades indispensables para tomar mejores decisiones, para evaluar de mejor manera las cosas, etcétera. Fíjate que me parece supremamente importante porque nos vamos casi a la génesis de eso que comentabas, que está asociado a todo ese sistema de creencias o supuestos, cosas que yo doy por verdad en mi vida, y entra, te confieso algo, Omar, para mí es, digamos que estamos así como bombardeados de información, también estamos bombardeados de muchas habilidades o de cosas que la gente debería tener para ser competitivo o desarrollar mejor su trabajo o incluso lograr sus objetivos. Entonces te hablan de proactividad, de asertividad, de un montón de, digamos que, de competencias o Sí. también incluso habilidades, pero aquí entro a algo y es que siento que hay unas habilidades o destrezas muy básicas que son como el origen de las otras. Sí. En este pensamiento crítico arranca con algo, tú hablabas acerca de ese mapa mental, que me parece supremamente importante, pero detrás de eso subyace la capacidad de poder pensar sobre el pensamiento, la Así es. metacognición. Así es. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esa parte, que es como esa génesis de eso que me acabas de comentar? Muy bien, totalmente de acuerdo con lo que has dicho y particularmente con lo que implica el concepto de la metacognición, del metapensamiento. Sucede algo peculiar. Cuando somos niños, nos enseñan que el ser humano es el animal racional de la creación. Y dependiendo de la cultura en la que nos desarrollamos, dependiendo de la feria a la que asistimos, como decimos en México, nos tragamos el cuento de que si hay una entidad inteligente en este universo, pues somos nosotros. Si estamos re guapos, además somos inteligentes. Sin embargo, nadie nos enseñó que precisamente la capacidad del raciocinio trae consigo un pequeño pago, un pequeño costo del que normalmente no estamos conscientes, y es precisamente la posibilidad de ser irracionales. En otras palabras, si es verdad que somos tan racionales,
¿por qué es que todo el tiempo, todos los días, y algunas personas con una disciplina reacia, toman decisiones tan irracionales, de manera tan sistemática? ¿No se supone que éramos súper inteligentes? Hay una disciplina que lleva ya varias décadas desarrollando hipótesis y realizando investigación seria precisamente acerca de la irracionalidad humana. Hoy en día la conocen en todo el mundo como Behavioral Economics o economía conductual, haciendo una traducción burda al español. Y esta disciplina se volvió interesante porque, bueno, se volvió interesante para muchos o se volvió más popular porque uno de sus representantes, el señor Daniel Kahneman, ganó un premio Nobel siendo psicólogo en ciencias económicas, lo que llamó la atención, por supuesto, del planeta completo. Y si abuso un poco vaya, del reduccionismo, lo que hizo Daniel Kahneman es explicar por qué somos irracionales. Lo que hizo Daniel Kahneman y otros muchos que están estudiando ese fenómeno. La economía conductual, en muy pocas palabras, es el estudio de la irracionalidad. Y entonces regreso a la metacognición. Sabemos pensar, pero porque se trata de una habilidad inherente, preinstalada en nuestro cerebro, pero no porque tengamos un método para hacerlo, no porque sepamos las complejidades del proceso de la cognición. Cuando te decía hace un rato, cuando les comentaba que para mí el pensamiento crítico se basa en el reconocimiento de esos supuestos, por supuesto que me refería a esto mismo, a la capacidad de voltear los ojos hacia adentro y ver, presenciar lo que está pasando ahí adentro cada vez que evaluamos algo, cada vez que decimos, oye, sí, me conviene comprar ese medicamento, cada vez que decimos, a mí se me hace que me estás engañando, gordita, cada vez que decimos, ¿sabes qué es lo de hoy? Lo de hoy es comprar criptodivisas. O sea, cada vez que emitimos un juicio, hacemos una evaluación, tomamos una decisión, el proceso aquí adentro normalmente pasa desapercibido. Así, ni siquiera nos percatamos de la información que estamos sopesando para llevar a cabo ese efecto. Entonces, la metacognición o el metapensamiento, el metarrazonamiento es justamente esa habilidad que no se desarrolla de la noche a la mañana, pero que consiste justamente en razonar acerca de nuestros razonamientos, en pensar acerca de nuestros pensamientos, en voltear los ojos y cuestionar nuestras propias decisiones con base en el proceso que llevamos a cabo. Es una disciplina, por supuesto, no es solamente un acto volitivo de, no, pues sí, ahora a partir de hoy voy a pensar acerca de lo que pienso. Normalmente no nos alcanza con la intención para desarrollar el pensamiento crítico. Hay que aprender metodologías, estrategias, sí, métodos que nos hagan más conscientes de lo que pensamos y por ende nos hagan mucho más capaces de cuestionar eso. Sí, y fíjate, hay algo supremamente importante que hablas porque muchas veces yo como formador, digamos que he desarrollado algunos talleres en empresa donde a veces dicen, no, necesitamos o requerimos un taller que hable acerca del trabajo en equipo. Sí. Y yo pregunto algo, si yo no tengo, si esas personas que están ahí no han desarrollado esa capacidad o esa habilidad de poder pensar o cuestionar su pensamiento, ¿de qué forma pueden ellos aprovechar una oportunidad de aprendizaje a través de esto? Me explico, es decir, Sí. veo esta capacidad de metacognición donde yo puedo reconocer que lo que yo estoy diciendo de pronto no es perfecto o requiere mejorar y a partir de ahí surge la necesidad del aprendizaje Uh-huh. y a través del aprendizaje puedo mejorar. ¿Cómo hacer en esta época donde de pronto volvemos otra vez a esto? Tenemos todas estas oportunidades y listo, sí. La metacognición es esa capacidad de pensar sobre mí. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo inicio yo desde mi día a día? Porque siento que esta es una habilidad base y muchas intenciones de mejorar o desarrollar habilidades en el trabajo parten de esta habilidad básica. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo para una cosa sencilla donde yo pueda decir, ok, vamos a arrancar con esto? Uh-huh. Sí, es una muy buena pregunta y aunque se trata de una disciplina
que supone cierto tiempo de cocción, ciertamente hay puertas de entrada a ello. Y quisiera entonces poner un ejemplo muy sencillo que me parece que puede ser representativo de todo lo demás. Me parece que una buena señal de que nos conviene ejecutar eso que llamamos pensamiento crítico ocurre cuando, número uno, y voy a insistir en ello, número uno, cuando hacemos una evaluación de la realidad. Cuando juzgamos que algo es bueno o es malo, que algo me conviene o no me conviene, que esto es así o que esto no es así. Siempre que hacemos una evaluación es, me parece, un contexto perfecto para razonar acerca de cómo estamos razonando para llevar a cabo esa evaluación. Insisto, en un momento más pongo un ejemplo concreto. Ahora mismo solamente quiero explicarlo. Número dos, cuando tomamos una decisión, particularmente cuando es una decisión relevante. Es decir, a lo mejor tomar un vaso con agua en las mañanas, pues no es tan espectacularmente relevante como determinar si voy a cambiar de rubro profesional mañana. Cuando estamos frente a una decisión que suponemos puede cambiar el destino de nuestras vidas, me parece que es un excelente momento, un excelente pretexto para voltear los ojos y revisar cómo estamos razonando esa decisión. ¿Qué información estamos tomando? ¿Cómo la estamos discriminando? ¿Qué valor le estamos dando a dicha información? Entonces, voy a poner un ejemplo, no sé si muchos ejemplos, pero por lo menos un ejemplo que nos sirva como trampolín para todo lo demás, ¿no? Hace algunos años, mi esposa compró un jabón para lavar las manos, raro, porque cuando lo probé por primera vez, llegué al lavabo, abrí el agua, cerré el agua y me hice así. Y no salió espuma. O sea, sentí que me estaba lavando las manos con agua vil. Y entonces, y nomás no salía, pero ni una burbujita. O sea, era una especie de baba lo que me estaba yo untando en las manos. Y entonces, con mis manos embabadas y desde el sanitario, gritéle a mi esposa. Le dije, oye, ¿qué onda con este jabón? Y ella respondió con su suprema inteligencia, ¿qué onda de qué? Y entonces le digo, es que este jabón no limpia. Y entonces ella me miró con esa mirada de sniper que desde 3 metros me puede disparar al cerebelo sin pasar por el cráneo. Y entonces me dice, ¿cómo sabes que no limpia? Y entonces yo, desde mi soberbia intelectualidad, por supuesto, siempre tengo una respuesta, le dije, pues es que no saca espuma. Y entonces, mostrándole orgulloso mis manos, como si estuviera yo demostrándole la evidencia clínica de que ese jabón no servía para nada, ella me devuelve la mirada de francotiradora y me dice, ¿y cómo sabes que es la espuma lo que limpia? Por supuesto, ya no pude decir nada y prometo que no es porque esté casado con ella. Es porque de verdad me hizo, y ahí va la clave, revisar el razonamiento que yo estaba llevando a cabo para evaluar que ese jabón no servía. Lo que me hizo ver fue que yo estaba considerando que la espuma era la fuente de limpieza de un jabón o el síntoma de que un jabón realmente estaba limpiando. Y no pude más que reconocer que existe la posibilidad de que eso no sea lo que hace que un jabón limpie o no limpie. Ahora, quiero ser muy claro aquí, ni mi esposa ni yo somos ingenieros farmacobiólogos para determinar cuál es el porcentaje de limpieza que un jabón ofrece a través de su espuma. Y es que ese no es el punto. El punto del pensamiento crítico no es estar bien todo el tiempo. El punto del pensamiento crítico es que regreso a mi explicación inicial, ante un evento en el que estoy evaluando la realidad, yo pueda revisar cómo hice esa evaluación. ¿Para qué? Para sopesar la información, para evaluar el procedimiento que llevé a cabo para dictaminar algo, en mi caso absurdo, pero higiénico, acerca de un jabón líquido para lavar las manos. Ahora,
En ese sentido, entonces, respondo a tu pregunta. ¿Cuál puede ser un abrepuertas del pensamiento crítico? ¿Cuál puede ser una llave para abrir el pensamiento crítico, aunque no sepamos de pensamiento crítico? Allá va. El cuestionarnos de dónde sacamos lo que sacamos. Es decir, ¿qué vi? ¿Qué escuché? ¿Qué me pasó? ¿De qué me enteré? ¿En dónde me metí? Que salí con la idea de que este jabón no limpia. Porque en el momento en el que pronuncié la frase, este jabón no limpia, yo estaba 100% seguro. O sea, yo hubiera podido apostar mi dedo meñique izquierdo a que ese maldito jabón había sido un desperdicio de dinero y de esfuerzo. Y sin embargo, el voltear los ojos y revisar el razonamiento implica entonces reconocer de dónde saqué lo que saqué, de dónde saqué eso. Y si soy un poquito honesto conmigo mismo, sí puedo darme cuenta que lo saqué de la ausencia de la espuma. Ahora, ya reflexionándolo, y que conste, queridos amigos y compinches de transmisión instagrámica, que voy a hacer una confesión sacerdotal aquí, ¿eh? Puedo reconocer que la idea de que la espuma limpia la saqué de un comercial, una pauta publicitaria que vi en la televisión cuando era niño. Había un jabón en México, el jabón Ariel, para lavar la ropa en las lavadoras automáticas, que decía el chacachaca de Ariel. Y en la imagen la espuma salía pero a borbotones. Parecía cerveza. La lavadora parecía copa de cerveza. Y estoy seguro que esas referencias me hicieron saber que la espuma limpia, o que la espuma te hace saber que el jabón tiene un poder limpiador ahí esotérico. Ahora, para terminar esta respuesta entonces, mi recomendación inicial siempre es, pregúntate, ¿cómo sabes lo que sabes? Es que me está engañando, yo lo sé, doctor. Ok, a ver, señor Epigmenio, ¿cómo sabe que su esposa o su esposo lo está engañando? Es que todos los días llega tarde oliendo a leña de otro hogar. Ok, está sacando la evaluación de que su cónyuge, su otro significativo, le está siendo infiel porque llega todos los días tarde oliendo a leña de otro hogar. Aquí la pregunta es, ¿qué supone eso? Supone, por ejemplo, que este señor tiene bien el olfato. Supone que este señor asume que no hay otra razón por la cual un ser humano llegue tarde sistemáticamente a su casa. O sea, los bares no existen, los retrasos no existen, los atrancones, ¿cómo le dicen en Colombia? Los trancones, Los trancones, trancones. Los trancones no existen, los pico y placa no existen, las distracciones no existen, la imbecilidad no existe. No, lo único que es posible es la infidelidad como causa del retraso nocturno. Entonces, eso sonó raro, de llegar tarde por las noches. Entonces, mi punto es aquí, uno y solamente uno. ¿Quieres comenzar tu odisea en el pensamiento crítico? Habitúate a cuestionarte de dónde sacas lo que sacas. Y una forma de hacerlo es preguntándote a ti mismo, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé que este jabón no limpia? ¿Cómo sé que me está poniendo los cuernos o como los cachos, como dicen, ¿no? ¿Cómo sé que nunca vamos a salir de esta crisis? ¿O cómo sé que pasado mañana vamos a salir de esta crisis? En fin. Sí, y fíjate algo importante que acabas de comentar, y está asociado al reconocer eso. Y siento que hay detrás como un valor que es la humildad. Pues desde el Totalmente. punto de reconocer que no lo sé todo, de que no soy perfecto y que en la medida en que reconozco mi imperfección, opto por ser mejor, porque si ya yo me creo perfecto, llegué al top y no puedo ser mejor, ¿cierto? Entonces Sí. esa palabrita humildad de reconocerlo me parece supremamente clave en esto y interesantísimo esto. Entonces en esta primera parte, cuestionarlo, pero ojo que ahí hablabas de algo importante. Tenemos particularmente en redes sociales características. Si tú te vas a Twitter, la gente empieza a renegar, ¿sí? A quejarse y creen que eso es cuestionar. ¿Cómo no caer en esa delgada línea de Claro. verlo todo como incompleto, como defectuoso, de ese perfecto? Sí, porque hay una línea que pasa de lo constructivo a lo que no construye. Sí. ¿Cómo?
Sí, sí. Primero déjame meter mi cuchara en el argumento de la humildad. Por supuesto estoy de Sí. acuerdo contigo. Es decir, estoy totalmente de acuerdo que implica una actitud humilde, el reconocer que el razonamiento que he efectuado, por más hijo de Dios o hijo del chi o hijo del cosmos o hijo del quantum que sea, es falible. Y nota que hay una curiosa paradoja. Así como hace un rato expresaba cómo el precio del razonamiento es precisamente la posibilidad de ser irracionales, el hecho de reconocer precisamente la posibilidad de equivocarnos al momento de hacer un razonamiento nos hace supremamente racionales. O sea, de eso sí habría que presumir. Es decir, el ego se debería hinchar, pero como globo relleno de helio y salir a la estratosfera disparado, cuando un Ujú. ser humano es capaz de revisar su propio razonamiento, porque eso sí, sin duda, un perro no puede hacerlo. Sin duda, un orangután no puede hacerlo. Ahora, ya sé lo que me van a decir los amantes de los animales. Quizás sí pueden, lo que pasa es que no nos lo demuestran, están esperando el momento correcto. Vale, vale, vale. Sí puede ser que un delfín haga razonamientos impresionantes cuando no estamos cerca. De acuerdo, lo sé. Hasta donde sabemos, diré entonces, hasta donde nos alcanza la cognición, somos los únicos animales capaces de la metacognición. Me estoy robando tu término. Somos los únicos animales capaces de razonar acerca de nuestro propio razonamiento. Hay quienes dirían, no, 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 Omar, no te equivoques, los perros no razonan, solamente reaccionan a estímulos. No te equivoques, Omar, los orangutanes no razonan, en realidad solamente tienen una buena memoria. Ok, vale, vale. No importa cómo lo digan, no hay duda, somos los únicos que podemos hacer eso. Y si habría que presumir de algo, es de que somos capaces de asumir que podemos estar equivocados. Un perro no puede hacer eso. Entonces, nota lo curioso del caso, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo. Es un acto de humildad y de decir, sí, la verdad es que sí, puedo estar equivocado, perdóneme, doctor. Pero también debería ser un acto de presunción cósmica. Caramba, soy el único que puede. En fin. Ok, volviendo al otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Me parece que esto es súper, súper interesante. Lo que implica el razonamiento y lo que implica la capacidad para razonar acerca de nuestros razonamientos tiene un montón de raíces y esa que acabamos de comentar es una de ellas. Pero bueno, regresando al punto, me parece que una de las razones por las cuales las personas que están en contextos específicos como el de la empresa no se acercan a este tipo de habilidades, en algunos contextos le llaman habilidades blandas o Ujú. habilidades flexibles, bueno, como sea que le llamen, es porque no le ven un efecto inmediato a su adquisición. Es decir, cuando aprenden a manejar un software, el efecto inmediato sí lo ven, porque van a poder rellenar un formato, el FN 4832, en vez de 30 minutos, lo van a poder rellenar en 2 minutos, porque van a poder pasar una evaluación del siguiente filtro en el proceso el lunes y no hasta el próximo viernes. Entonces, sí pueden ver una evidencia clara de lo que representa para ellos el esfuerzo de adquirir esa competencia. Con el pensamiento crítico no pasa eso, al menos no pasa de la misma manera. ¿Por qué no? Porque el proceso es invisible. Es decir, el razonar acerca de nuestro propio razonamiento ocurre solamente en la intimidad de nuestras circunvoluciones cerebrales, no pasa a la luz de todos. Es decir, sería muy raro que el empresario vaya caminando entre las oficinas y cubículos de su planta diciendo, oigan, estoy pensando críticamente, ¿eh? Estoy pensando, o sea, eso no pasa. No Así es. podemos presumir de la misma manera. Lo voy a decir ahora de una manera un poco más seria. Desafortunadamente, no podemos objetivizar el pensamiento crítico tan fácil como objetivizamos otro tipo de habilidades. Ya sé que el verbo objetivizar no existe, pero confío en que todos entienden a lo que me refiero. Es volver cuantificable, volver objetivo el pensamiento crítico. No es tan fácil. Sí hay intentos, claro está. Hay evaluaciones, hay formas de medir de una manera subjetiva lo que está ocurriendo. Me parece que esa es la primera causa por la cual
una persona promedio prefiere aprender a cocinar tortas de chocolate que a pensar críticamente. Prefiere leer un libro de finanzas personales que de pensamiento crítico. Pero retomaré un comentario que hiciste hace un rato. Lo que olvidan es que el pensamiento crítico puede ser base para la adquisición de las competencias relativas al cocinamiento de una torta de chocolate, o puede ser base también de las competencias relacionadas con las finanzas personales. Entonces, a mi juicio, desafortunadamente, aunque varias instituciones u organismos digan que el pensamiento crítico es indispensable para los desafíos cotidianos, no es tan guapo el pensamiento crítico, no es tan chulo. Y si a eso le sumamos lo que acabas de decir, es decir, que además me va a hacer parecer tonto contra mí mismo, o sea, voy a tener que reconocer que soy un poco irracional, pues pierde mucho brillo. Es mejor aprender otro tipo de habilidades que me hacen ver supremo que aprender este tipo de habilidades en donde en el fondo básicamente tengo el peligro de reconocer que no soy tan listo como supongo que soy. Entonces, yo creo que ese es el obstáculo principal. ¿Cuál creo que es la solución? La solución es demostrar que el pensamiento crítico aplicado a el razonamiento detrás de un proceso, el razonamiento detrás de una decisión, puede ahorrar tiempo, puede ahorrar calorías y puede ahorrar dólares. Cuando un empresario promedio puede ver cómo alguien o sí mismo, a través de una cultura del razonamiento, toma mejores decisiones consistentemente, no va a poder medir cómo el pensamiento crítico se tradujo en eso, pero sí va a poder inferir que esa capacidad tuvo algo que ver. Es curioso porque así como tú, yo también he tenido experiencias en el campo empresarial en donde he tenido que hablar 20 minutos para convencer acerca de un programa de diseño de mensajes, pero he tenido que hablar 2 horas para convencer acerca de un programa de pensamiento crítico, cuando para mí el pensamiento crítico precede al diseño de mensajes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago trampa. Doy un curso claro, doy un Claro. curso de diseño de mensajes y les demuestro cómo, lo que decíamos hace un rato, si tienen bien organizado aquí adentro la información, van a poder generar un mejor mensaje. Y entonces lo vinculo con el tema del pensamiento crítico para que alguien diga, oye, ¿y a poco eso no se puede aprender? Y sea la puerta de entrada para enseñar lo que decíamos hace un rato, estrategias, metodologías, algoritmos para que la gente aprenda a pensar críticamente en el contexto en el que se encuentran. Sí, sí, sí. Bueno, aquí voy a saludar a algunas personitas. Está Harry, está Juan Antonio, que fue mi maestro en PNL. Hay un chico de Chile que sigo, Miguel, excelente. Don Y Miguel, que amigo. también a Miguel lo sigo y vi unas cositas ahí que publicó contigo. Y fíjate algo, soy un fan de este tema. No sé si has escuchado algo acerca del Pareto, de que el 20% de las causas dan origen al 80% de las consecuencias. Es algo que me ha obsesionado durante estos últimos años porque resulta que yo estudié un montón de disciplinas, experto en temas de proyectos, me certifiqué en proyectos en gestión organizacional, planeación estratégica, sistemas de gestión, y yo veía que eso no funcionaba. Omar, y lo que me di cuenta es que no funciona. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que nosotros somos como un computador al que le queremos meter mucho software de última generación. Windows, no sé cuál es el Windows que está ahora, pues no lo uso, pero Windows 10, qué sé yo, MATLAB y en fin, pero nuestro procesador es un Pentium 1. Siento que estas habilidades son la velocidad de ese procesador y Sí, la forma, en vez de adquirir conocimientos técnicos, si yo sí, desarrollo estas habilidades, puedo procesar toda esa información de una manera más asertiva. sí. Qué Y, qué buen punto. Y aparte, qué buena analogía. Estoy de acuerdo y es una analogía que yo utilizo un poquito diferente, pero que significa exactamente lo mismo que estás explicando. El pensamiento crítico es como un sistema operativo. Es como ese conjunto de reglas que hacen que todos los programas funcionen como tal.
Entonces, en gran medida, un software, un procesador de textos, un navegador de internet, un software para manejar clientes o bases de datos, no importa, en gran medida depende de las características y de la naturaleza del sistema operativo que lo respalda o que lo Ok. sostiene. Que insisto, es lo mismo que tú estás Sí. contando desde otra perspectiva. Tú más haces la analogía de hardware versus software, pero es lo mismo. En ese sentido, para mí, por eso es tan indispensable el pensamiento crítico, porque determina la manera en la que hacemos otras muchas cosas. Ya sé que ya lo dije un montón de veces, pero lo voy a volver a decir porque si no lo digo se me va a atorar en la garganta y aquí va a acabar la entrevista. Se trata de hacer mejores evaluaciones en la realidad, pero ¿cómo pretender hacer una evaluación más objetiva, más imparcial, más realista, si el sistema operativo que utilizamos para hacer la evaluación ni siquiera está actualizado? Continuando con la analogía, ¿no? Ok, Ujú. tomamos decisiones y yo creo que soy capaz de tomar una decisión acerca de si me voy al hospital porque me siento mal o no. Esa es una decisión seria, importante. Mi punto está, ¿cómo pretender tomar una buena decisión en ese sentido si el sistema operativo que lo sostiene no está funcionando de la manera correcta? O dicho de otra manera, no ofrece las características que la decisión reclama. Entonces, el pensamiento crítico en ese sentido parece que le estoy aquí mostrando como la panacea infinita del universo conocido, pero por lo menos o hasta donde sabemos es una de las aptitudes sobre las cuales se basa nuestra presunción de racionalidad. En otras palabras, me gusta pensar que es el sistema operativo de lo que está ocurriendo aquí adentro. Entonces, trasladándolo una vez más, y perdón por seguir puenteando con otros comentarios, pero si lo trasladamos a la empresa, cuando el empresario, cuando el colaborador, cuando el gerente notan que el sistema operativo es la razón por la cual tomaron esa pésima decisión hace un año, tienen una mayor oportunidad de decir, bueno, está bien, pues enséñame, quiero saber más de eso. Y es excelente, porque entonces, me parece, estamos atacando, no de todos los casos, pero ciertamente de algunos importantes, la raíz de las malas decisiones, la raíz de las malas evaluaciones, la raíz de la información errónea, equivocada, imprecisa, que consideramos como si fuera real, como si fuera verídica. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. El pensamiento crítico es la neta, diríamos en el barrio. Es una habilidad indispensable, sí. Sí, y mira que aquí acabas de mencionar algo supremamente importante, Omar, y bueno, veo que desde México te están aquí saludando algunas personas Ay, qué y bueno. eh, 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 esta parte que tú comentas del pensamiento crítico, a veces siento que podría, digamos, no cumplir el objetivo cuando uno quiere compartir acerca de su importancia si no hacemos énfasis en el propósito, y ha repetido varias veces, toma de decisiones. Sí. Es decir, yo no voy a estudiar pensamiento crítico. Sí, ¿para qué? No, para saber más. Ajá. Y te puedes ver un video en YouTube y ser experto y hablarlo. Sin Sí. embargo, tener claro ese propósito es supremamente fundamental para desarrollarlo, creería yo. Sí, 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 De- totalmente, 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 sí. Si pones el foco, si ponemos el foco en que esta necesidad de desarrollar habilidades de pensamiento crítico no son por el capricho de ser pensadores críticos, o sea, no es, oye, ¿tú a qué te dedicas, arquitecto? Y tú pensar críticamente, o sea, no, no es eso, no es un hobby, no es una profesión, no es algo que podamos compartir en la comida con los tíos que hace tiempo que no te ven. Es en realidad la base de algo más, y ese algo más es lo que dices, es el propósito. Pensamos críticamente porque queremos tomar mejores decisiones. Ahora, claro, no es una garantía. Es decir, no somos Nostradamus como para decir, esta decisión que estoy tomando va a ser la mejor de mi vida. No sabemos, no podemos saberlo. Sin embargo, se trata de tomar la mejor decisión posible en función de la información disponible, en función de las circunstancias, de las condiciones, etcétera. El pensar críticamente, entonces, aumenta las probabilidades
de cumplir con ese propósito. Y como muchas veces digo, sobre todo en el contexto de los mercados financieros, a la gente que especula en un mercado financiero, en la bolsa, en el mercado de divisas, en los futuros, en los commodities, en donde sea, muchas veces dicen, es que decidí comprar X cosa y me fue muy mal, qué mala decisión tomé. Y no, es que hay veces que es muy tentador analizar una decisión en función del resultado que obtenemos. Pero eso no significa que el proceso no haya sido correcto. Son dos cosas diferentes. El proceso pudo haber sido perfecto, basado en el pensamiento crítico, y desafortunadamente el resultado no salió. ¿Por qué no? Pues nomás porque no somos dioses, nomás por eso. Nomás porque no tenemos el control de todas las variables que intervienen en el desarrollo de una decisión, en el desarrollo del resultado de una decisión. Sé que estoy hablando de un contexto muy específico, pero me parece que es trasladable a la vida en general. Hoy puedo estar consciente de la decisión que estoy tomando y en este momento asumir que es la mejor decisión posible. ¿Quién me va a decir que mañana va a pasar algo que no pude haber contemplado ayer? ¿Quién me va a decir que dentro de 6 meses voy a cambiar de opinión? Es decir, voy a cambiar algún valor, algún criterio, alguna creencia que va a reducir, por ejemplo, el interés que tengo en esa decisión que tomé 6 meses atrás. Entonces, mi punto aquí es el propósito, que es lo que tú decías, tenerlo bien puesto para que el asunto del pensamiento crítico esté bien justificado, ¿no? O sea, para que no sea solamente un acto de mira qué buen pensador crítico soy. ¿Y cuánto dinero ganas? Mira qué buen pensador crítico soy, ¿no? Ahora, por otro lado, es, ok, pienso críticamente porque quiero tomar mejores decisiones, pero eso no nos hace infalibles, eso no nos hace los supermen de las decisiones, solo nos ayuda a aumentar nuestras probabilidades y los momios de que salga bien van a estar más bajitos. No va a ser una decisión más arriesgada, al contrario, va a ser una decisión mejor calculada. En este sentido, y lo quiero conectar con eso, no sé por qué, no sé qué fumé, pero por ejemplo, mucha gente habla de la inteligencia emocional. Es un tema importante, no digo que no, por supuesto que es algo indispensable, sobre todo en algunas sociedades como las nuestras, ¿no? Y cómo esta inteligencia emocional muchas veces tiene como base, regresando a lo del sistema operativo, tiene como base el pensamiento crítico. ¿Qué es lo primero que se apaga muchas veces? Cuando la emoción inunda nuestros músculos esponjosos y se cuela en los recovecos de nuestro sistema nervioso, el pensamiento crítico es lo primero que se esfuma. Es decir, si me enojo por algo y empiezo a patalear y a demostrar mi berrinche apoteósico, mi pensamiento crítico ya se fue. O sea, ya tomó un avión y está rumbo al Atlántico. ¿Por qué? Porque normalmente el pensamiento crítico implica el saber gestionar eso que llamamos emociones, sentimientos, o llámale químicos, neurotransmisores, llámale como le quieran llamar. Y en ese sentido, el pensamiento crítico, como disciplina, sí es posible ejecutarlo antes de tomar una decisión. Ahí regreso al tema. Antes de que tomemos una decisión, no habiéndola tomado ya. Antes de decir, quiero el divorcio. Antes de eso, antes de decir, largo de mi casa, no te quiero volver a ver, es un poquito de razonamiento para entender desde dónde estoy partiendo y volvemos a lo mismo, desde dónde estoy sacando mi razonamiento para decirle a mi hijo adolescente que se largue y que no lo quiero volver a ver, ¿no? No es que a mí me haya pasado alguna vez, pero a mí nunca me dijeron eso. No es proyección, ¿eh? Pero si hay algún terapeuta en la sala, por favor, pásenme su correo electrónico por privado. Muy bien. Fíjate, me parece supremamente esto que estás comentando, Omar, porque muchas veces este tema del pensamiento crítico es subyacente a muchas cosas y hay algo que me quedó una vez de lo que me dijeron y es, créalo o no, quiéralo o no, así es. No se puede, o sea, lo importante y la ventaja competitiva que te da ser consciente desde dónde tomas tú las decisiones
Sí, es supremamente fundamental. Es decir, sí. ese pensar antecito de eso. Y hablabas algo, Omar, acerca de, ya nos quedan, bueno, todavía tenemos unos 9 Unos minuticos, minutitos. eh, acerca de esta checklist que mencionabas. Bueno, primero reconocerme a mí todo lo que, mi sistema de creencias, ¿cierto? Y luego esa especie de lista como de verificación. O sea, ¿contra qué voy a compararlo? Es decir, lo tengo y, ok, ¿cuáles son esos criterios de evaluación que uso para tomar esa decisión? Y aquí entra algo importante, como una persona que ni, o sea, por ejemplo, no sabe hacia dónde va, en esta época o en este entorno es muy frecuente asumirle o echarle las culpas para no asumir la responsabilidad de que no sabía para dónde iba al coronavirus, al teletrabajo, al home office, al otro. Y entonces empezamos con en este momento de incertidumbre, de alta incertidumbre, que era lo que una vez te comentaba acerca de los entornos VUCA, que son volátiles, que cambian, inciertos, complejos y ambiguos. Es decir, estamos como en medio de una tormenta. Entonces la gente dice, bueno, sí, ¿cómo hago yo para poder aplicar el pensamiento crítico de manera rápida? Es decir, esos criterios aquí, ¿cómo hago para poder hacerlo si de pronto lo que es hoy no es mañana, lo que es mañana no es pasado y ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de una semana? Ujú. Esos requisitos, digamos, ya me conozco, sé todo, ¿cómo evalúo eso? Y ahí rescato unas palabritas de PNL para que de pronto las incluyas dentro de eso, es el tema de los resultados deseados y no deseados. Sí, no sé Ujú. de qué manera la podemos Ujú. ahondar ahí con eso. O si Sí, me expliqué. Perdón. sí, sí, sí. Sí, bueno, mi comentario al respecto es, en entornos así, en entornos caóticos, en entornos indescifrables, en entornos que implican incertidumbre, mucho precisamente de lo que ocurre y que justifica nuestras decisiones en medio de esos entornos es la falta de pensamiento crítico. Entonces la pregunta es, ¿cómo anticiparnos a eso? Me parece que la señal aquí, es decir, el anzuelo que deberíamos morder es cuando aceptamos que no estamos pudiendo controlar la situación y que eso evidentemente hace que perdamos el control acerca de nosotros mismos. Entonces, cuando, por ejemplo, tomamos decisiones apresuradas, aunque ya las hayamos tomado, podemos reconocer que fueron decisiones apresuradas. Cuando, por ejemplo, asumimos que no hay otra opción, esa es otra muy buena señal. Cuando declaramos ante el Partenón griego que esto así es, yo creo que esa es una fantástica señal. La historia nos ha enseñado que cuando los humanos han apuntalado la supuesta realidad en piedra, la maldita realidad les ha dado un golpazo en la cabeza. Entonces, Sí. el llegar en medio de voy a poner un ejemplo claro, en medio de una situación crítica como esta, un profesionista dice, es que estoy acabado, mi negocio se acabó. Nota que la frase parece apocalíptica, parece, ahora sí no hay vuelta atrás, esto es como es. Y en ese sentido, es un excelente pretexto para comenzar a ejecutar eso que llamamos pensamiento crítico y anticiparnos a otros episodios similares. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? No estoy diciendo que sea accesible para todas las personas. ¿Por qué? Porque los malditos químicos son adictivos. Y entonces uno se empieza a sentir mal y uno ya quiere escuchar a José Alfredo, tomar tequila, bajar las persianas y deprimirse bien, o sea, deprimirse a gusto. Sin embargo, el hecho de pensar críticamente implicaría ponerle pausa a eso, ponerle pausa al tequila, a las persianas, a la depresión, pero para poder razonar acerca de ello. Es cómo sé que mi negocio está acabado. Pues porque no veo salida. Ok, ¿cómo sé que el hecho de que en este momento no vea salida significa que no la hay? No, pues no. O sea, pues no, tengo que reconocer que sumido en mis químicos agrios, soy menos capaz de encontrar una salida. Ahora, mi punto es ese. Mi punto es que por eso es una disciplina. No es una cápsula para curar el dolor de cabeza. Es más bien un ejercicio aeróbico que hay que hacer todas las mañanas durante 30 minutos, guardando la analogía de las cosas, ¿no? Se trata de acostumbrarnos a razonar críticamente acerca de lo que sea,
de estar hablando. Esto es algo muy importante para mí y por ende para el tipo de entrenamientos que imparto. Estar hablando y al tiempo que estoy hablando, estar razonando acerca de lo que estoy hablando. ¿Para qué? Para cuestionarme los supuestos sobre los que estoy soportando lo que estoy declarando. Entonces, en un entorno así, en un entorno volátil, incierto, ambiguo, complejo, etcétera, me parece que se trata de encontrar esos espacios en los que puedo poner pausa para razonar acerca de lo que me está haciendo declarar lo que declaro, para razonar acerca de lo que me está haciendo sentir lo que siento. Quiero insistir, no es algo sencillo y por eso es una disciplina. Tampoco es sencillo levantarse en la mañana y hacer ejercicio 30 minutos. Por eso se llama disciplina. Tampoco es sencillo llevar a cabo un hábito profesional de estudiar todos los días a las 11 de la noche y acostarse antes de la medianoche. Por eso es una disciplina. De eso se trata el pensamiento crítico. Entonces, reconocer esos síntomas, perder el control, responder algo que no querías responder, asumir que la realidad es como dices que es y no hay posibilidad de que sea distinta. Ese tipo de señales en momentos críticos deberían ser nuestras abrementes para por lo menos intentar hacer algo distinto, pensar acerca de ello. Sí, y ahí menciona algo supremamente importante y creo que digamos que a nivel organizacional, de hecho, hay una gestión que le llaman gestión del cambio y hay una curvita y unas técnicas y hablan de los 8 pasos de... Pero, y fíjate algo, es sencillo, si soy resistente al cambio, es una invitación a pensar críticamente. ¿Podría eso que acabo de decir ser cierto? Una forma de decir, Claro. no, me resisto a cambiar, ok, pensamiento crítico. ¿Cuáles son las creencias que tengo detrás? ¿Cuáles son esas? Y para qué quiero cambiar? ¿Sí? Fíjate, Ujú, permíteme por favor sí, interrumpirte un instante. no, ¿Qué es lo que en general para las personas es pensamiento crítico? Es, ¿por qué me estoy resistiendo? Porque me da miedo el cambio. ¿Por qué me estoy resistiendo? Porque no sé lo que va a pasar mañana. ¿Por qué me estoy resistiendo? Porque quizás no esté preparado para el cambio, etcétera. Todas estas preguntas y respuestas, por supuesto, pueden ser sumamente útiles. Para mí, el pensamiento crítico tiene que ir a la capa inferior de esto. No es por qué me estoy resistiendo, es cómo sé que esto es algo a lo que hay que resistirse. ¿De dónde saqué que este cambio que me estás proponiendo o que yo mismo estoy considerando es algo sujeto a resistencia? Para mí, ese es el supuesto en el que descansa aquel que dice, no quiero cambiar porque me puede pasar algo. La otra es que este güey, este tío, este marica, este vato, asume que ve el futuro. Cuando alguien dice, no, es que yo no quiero cambiar porque me va a ir mal, está dando por hecho que tiene una especie de bola de cristal y aparte infalible, porque está seguro que el cambio le va a acarrear un perjuicio. Ahí estamos. quedaste con la palabra, pero bueno, No, continúa. pero bueno, esto estuvo bien porque se interrumpió en un momento crítico, así de, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? Sí, No, excelente. sí, sí. Ajá. Oigan, por cierto, nada más quiero aprovechar la pausa porque veo algunos nombres conocidos. Muchísimas gracias por conectarse. Veo a gente que está en Colombia, que está en Ecuador, que está aquí en México. Muchísimas gracias por su amabilidad, por su buena onda de escuchar las divagaciones de este personaje desde el búnker. Y pues muchísimas gracias por interesarse en un tema a veces tan críptico como este y a veces tan raro, pero bueno, esperando que esta transmisión les dé ideas y les inspire para diferenciarse del resto de la humanidad. Y lo voy a decir, porque el resto de la humanidad normalmente no piensa críticamente. Entonces, muchas gracias a todos. Les agradezco mucho. Vi por allá a Yacani, vi a Miguel, vi a Paola de Colombia, vi a César, muchas gracias por conectarte, vi a Cristian, muchas gracias a todos. Qué amables son. No, gracias. Y gracias a ti, Omar, por compartirte. De verdad que ha sido un gran aprendizaje contigo. Y bueno, esto que comentabas es cierto. Y vamos como para ir cerrando un poquito, porque Sí, imagino que también pues tienes sí, sí.
Hablábamos primero de un cómo, ¿cierto? ¿Cómo sé qué tal? ¿Cómo sé la primera parte de cómo Sí, sé yo que eso es bueno o malo, de dónde? sí, ¿de dónde lo Luego, saqué? Ajá, de dónde lo saqué, el por qué quiero, el por qué lo estoy pensando, podría ser otra. Y hay una parte ahí que hablamos acerca de lo que yo te comentaba acerca de si no tengo un propósito, una finalidad, es para qué lo pienso. sí. ¿Para qué? Es decir, el pensamiento crítico, digamos que tiene la facultad de mirar mis raíces, pero también me podría llevar a otro estado. Sí. Es Sí, decir, yo quiero pensar que esa consecuencia es, y perdón por la redundancia, es a propósito, la consecuencia es consecuencia del proceso de pensamiento crítico, pero no necesariamente es causa de él. Ahora, lo que tú comentabas hace un rato, para mí tiene mucho sentido porque justifica al pensamiento crítico. Esto es, me da una razón por la cual debo quemarme un par de neuronas para razonar acerca de mi razonamiento. Es decir, me da un pretexto para quemarme las 200 calorías que voy a quemarme en esta reflexión, en esta introspección. Y por favor, aquellos que me están escuchando, no se lo tomen en serio, no quemas 200 calorías, no sé cuántas quemas. Esto no es sustituto de un ejercicio físico, consulta a su médico, coma frutas y verduras. Pero regresando, me parece que la puerta del pensamiento crítico siempre es una pregunta oportunamente planteada. Y yo prefiero la pregunta ¿cómo lo sabes? Que la pregunta ¿por qué? No es ok, solamente una diferencia semántica, porque pareciera que es potato potato, pero no, 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 no. Es además lo que implica la pregunta. Estamos habituados a responder a la pregunta ¿por qué? Con una justificación de lo que nos preguntan. Y el cómo lo sabes normalmente obliga al que te entiende la pregunta, obliga a revisar el proceso. Es, ¿por qué piensas que no vas a aprender a hablar inglés? Pues porque ya tomé muchos cursos y nomás no puedo. ¿Ok? Eso es lo que una persona responde con el por qué. Es una justificación, sí, es un excusa. razón, a veces es una excusa. Ok, Vamos a dejarlo así plain. Es un razonamiento. Sin embargo, preguntar, ¿cómo lo sabes? Abre otras puertas. Checa esto. Observa esto. Es que llevo 8 cursos de inglés y nomás no puedo. ¿Ok? ¿Cómo sabes que estás intentando el método correcto para ti? La suposición de esa persona es que esos 8 cursos están diseñados para él. Y la verdad es que hoy en día sabemos que aprendemos distinto, que la gente tiene estilos de aprendizaje diferentes. Y hay personas que aprenden bajo un sistema tradicional de toma la lección y hace el examen, y hay otros que aprenden a través de conversaciones, y hay otros que aprenden de otra manera. Pero la suposición es que sé dónde estudiar inglés, que sé que eso debería hacerme aprender inglés. Y entonces la pregunta es muy diferente, es ¿cómo sabes que estos 8 cursos que has tomado era lo que tú necesitabas para aprender inglés? ¿Cómo sabías eso? Y la respuesta, en el gran porcentaje de casos, la respuesta honesta es, la verdad es que no tengo idea. No tengo idea de cómo supe que ese curso me iba a ayudar a aprender inglés. Ahora, dentro de la gama de preguntas, ¿cómo lo sabes? Hay otras vertientes también muy interesantes y todas relativas al pensamiento crítico. Lo pensé con este ejemplo que estoy diciendo. Llevo 8 malditos cursos para aprender a hablar inglés y nomás no puedo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sabes que son los cursos y no eres tú? Sí, sí, ya sé mm, que sonó a, no eres tú, nena, soy yo. Ya sé que sonó a discurso barato de rompimiento amoroso, pero a veces la suposición de que son los cursos los que no me están enseñando a hablar inglés es el obstáculo para aprender inglés. Porque sí, me inscribí a los 8 cursos, pero ¿a cuántas clases voy? ¿Cuántos exámenes he tomado? ¿Cuánto tiempo estoy estudiando todos los días? ¿Cuántas preguntas hago en las clases? ¿Con quién practico? Etcétera. Entonces, el cómo lo sabes me parece una pregunta particularmente diseñada para disparar el pensamiento crítico, para prender la mecha del pensamiento crítico. Ahora bien, siguiendo con tu razonamiento, otra pregunta muy clásica del pensamiento crítico es,
¿según quién? Es decir, es que no voy a salir de esta crisis terrible, 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 terrible. Tú me preguntas, Omar, ¿según quién no vas a salir de esta crisis terrible? Mira, si te digo según yo, ya estás del otro lado, porque entonces puedes cuestionar mi habilidad para anticiparme a los resultados finales, mi habilidad para predecir el futuro, mi habilidad para detectar las cosas oportunamente. Pero si te digo, según el doctor A.G. Memelovsky, que por lo que veo, no solo es experto en cebollas, sino también en crisis. No, lo voy a googlear ahorita que terminemos. Sí, por favor, googlealo. A.G. Memelovsky, el líder del grupo conocido como Burbujas. Ok. Entonces, sí, por favor, es una fuente de conocimiento importante, sí. No, pero el reconocer que la fuente del conocimiento es cuestionable es una forma de pensamiento crítico. Cuando alguien dice, tengo una bolita que me sube y me baja, hay tengo cáncer, seguramente tengo cáncer. Y tú me preguntas, ¿según quién tienes cáncer? Pues según yo. Y entonces tú me dices, eres oncólogo. No sabía que tenías esa especialidad. Yo pensé que eras empresario, pero mira, oncólogo, Salis. Voy a tener que reconocer que, bueno, no, bueno, pero ¿qué otra cosa puede ser? Mi mamá tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer, seguro es, ya me tocó, malditos genes. ¿Y qué crees que puedes hacer? Lo mismo. ¿Cómo sabes que el destino de tus padres necesariamente tiene que ser tu destino? Entonces, ¿notas? El según quién y el cómo lo sabes, en realidad son distintas maneras de preguntar lo mismo, de preguntar acerca del proceso, ¿vale? Si hay algo que caracteriza el pensamiento crítico, es eso. Y si hay algo que me gustaría que nuestros queridos asistentes se quedaran grabado, es eso, el cuestionar el proceso a través del cual llegaste a un razonamiento, llegaste a una decisión, llegaste a una evaluación. Eso es comenzar a pensar críticamente. Ok, y fíjate, ya evaluaste el proceso y ahora viene ese listado de requisitos que, digamos, quieres cumplir con ese proceso. Por ejemplo, ahorita hablabas acerca del curso de inglés. Sí. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si esa persona realmente no está comprometida? Es porque no le gusta el inglés y realmente quiere ese inglés para optar por una visa. Estoy inventando cualquier. Y Lo que resulta que en sea. su mente no tiene claro el propósito de eso y eso lo lleva a no estar estimulado y no ir a clases y gastarse la Sí. plata en cervecita. ¿Cómo hacer ese listado de requisitos o esa, digamos que listo, estoy pensando así, ok, pero ¿qué es lo que quiero con eso? Por eso te hablaba de los resultados. ¿Qué resultados quiero? Porque listo, yo siento que el pensamiento crítico es como cuando uno hace un salto triple. ¿Has visto a Katherine Ibargüen, nuestra colombiana Sí. medallista olímpica? Ella toma impulso, el pensamiento crítico, listo, nos lleva impulso, 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 pero también nos lleve, debería, pues es mi creencia, de llevar una acción. ¿Hacia dónde quiero ir? Ujú. ¿Cómo aplico eso? Para poder, digamos, tener claro el papel del pensamiento crítico, no solo hacia atrás del, bueno, según quién y cómo y tal, sino también, ok, y qué es realmente lo que quiero yo, Sí, qué resultados quiero obtener. sí, y quiero insistir porque me parece que es lo mismo de lo que hemos hablado, pero con otras palabras. ¿Para qué pensamos críticamente? Para evaluar mejor la realidad, para tener una percepción más precisa acerca de la realidad, para Ok. detectar los fallos que cometemos al momento de evaluar la realidad. Y por otro lado, y junto a ello, para tomar mejores decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las que sean. Tomar un agua por la mañana o cambiar de rubro profesional. Las que sean. Están fundamentadas, en el mejor de los casos, por un razonamiento. Más nos valdría saber evaluar dicho razonamiento. Entonces, este para qué, me parece, se resume en esos dos enormes universos. Sé que es redundante la expresión, es a propósito. En esos gigantescos universos de nuestro quehacer cotidiano. Todo el tiempo estamos evaluando la realidad. Es imposible dejar de hacerlo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Es imposible dejar de hacerlo. Y en ese sentido, entonces, el pensamiento crítico debería estar enfocado siempre en ello.
Cada persona tendrá distintos calibres de decisiones y distintos calibres de evaluaciones. No es lo mismo evaluar si ese ordenador que veo en la tienda me conviene o evaluar si esa persona que me ha propuesto vivir con ella me conviene. No es lo mismo. Tiene implicaciones distintas. Sin embargo, el proceso de razonamiento parte de la misma hipótesis. Volviendo a la analogía, parte del mismo sistema operativo. Entonces, para mí, el pensamiento crítico es atractivo no más por eso, porque básicamente participa en cada percepción que llevamos a cabo en la vida y en cada decisión que llevamos a cabo en la vida. Lo queramos o no, lo deseemos o no, más nos valdría desearlo, más nos valdría quererlo. Exacto. Bueno, Omar, creo que ya estamos, no te quito más, no te quito, no. No, por mí seguiríamos aquí porque es un tema que me parece espectacular y fundamental. Y bueno, agradecer a todas las personas que han estado conectadas. Veo unos amigos que están en Argentina, otros acá en Colombia. Y bueno, de verdad ha sido un placer compartir este espacio de tiempo contigo. Siempre invitarlos a tu canal en YouTube, Omar Fuentes, ¿cierto? Sí, Tienes una... Sí. sí, por aquí, por Instagram, me pueden seguir. En YouTube pueden buscar Inteligencia Lingüística u Omar Fuentes YouTube. y me encuentran. Sí, continuamente hago publicaciones relativas al ámbito lingüístico, no siempre vinculadas directamente con el pensamiento crítico, pero ciertamente como base de eso que hacemos cuando pensamos críticamente el proceso lingüístico. Y entonces ese es mi tema y es lo que enseño y es lo que hago y bueno, les agradezco mucho el interés, la atención y la amabilidad y la buena onda. Por ahí vi conectado a Alex. Hola, Alex. Vi también a Cuaju. Cuaju, hola. Muchas gracias por estar acá. No, buenísimo. Omar, esta igual sesión queda grabada en mi Instagram. Sin embargo, yo la voy a descargar, el Ah, de video, acuerdo. Buenísimo. y lo cuelgo pues en YouTube y también te lo envío para que también tengas ahí acceso al video y darle gracias a todas las personas que han estado conectadas. Siento que somos los llamados, los que estamos, digamos, aprendiendo continuamente, estamos llamados a hacer, a mejorar el mundo. Y creo que la base de la evolución o el secreto evolutivo del ser humano, nada más y nada menos, el pensamiento crítico ha tenido mucha implicación en eso, ¿no? Sí, Como sí, especie acá. por supuesto, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, Omar, no sé si tienes unas palabritas de despedida ya para toda la gente Sí, o ya. sí, vaya, lo que comentaba hace un rato y con eso quisiera terminar. Ojalá que esta pequeña conversación y los temas de los que hemos hablado aquí, las ideas que hemos podido explorar, sean una fuente de inspiración para cada uno de ustedes. En el recoveco depresivo de mi corazoncito agrietado, siempre he pensado que si hay algo que nos hace falta como humanidad es pensar críticamente acerca de las cosas. Seríamos mucho más eficientes para tomar decisiones, para elegir a nuestros gobernantes, para conducirnos en el mundo, para reconocer al otro en la calle o en nuestras casas. ¿El pensamiento crítico sirve para eso? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Me duele, por ejemplo, que en México haya personas que le avienten cloro a los enfermeros que salen de los hospitales por tratar a personas enfermas de COVID-19. Por supuesto, alguien diría, qué tontos son, qué imbéciles son. Yo diría, qué irracionales son, porque no están pensando acerca de sus conductas para tomar decisiones. Y así nos vamos. La lista es un pergamino egipcio, ¿eh? Entonces, si los comentarios que hemos vertido a lo largo de estos minutos sirven como inspiración para ustedes, para cultivar más lo que traen adentro de la cabeza, tanto como cultivamos lo que está afuera de nuestro cuerpo, me parece que va a ser fantástico. Y esto es contagioso. Siempre he creído que cuando conoces a una persona que tiene esa facultad de pensar acerca de las cosas, te sorprende. Lo miras y dices, wow, me gustaría pensar así. Exacto, porque se contagia. Esto que estoy diciendo, por supuesto, ya no está en mi ventrículo depresivo del corazoncito, ahora estoy ya en el lado esperanzador, rosa y romántico del universo. Pero confío en que si eres un vehículo de cambio en
tu familia, en las personas que están a tu alrededor, en gran medida va a tener que ver con lo que eres capaz de hacer aquí adentro. Ponme al que quieras. No, es que Einstein era muy listo. Sí, sí. Martin Luther King, qué bien hablaba. Sí, sí. Es que Isaac Newton revolucionó al mundo. Sí, sí. Es que Galileo. Ponme al que quieras. Un sistema operativo operando permanentemente en esa gente estaba en el pensamiento crítico. Entonces, muchas gracias por estar acá. Ojalá que Gracias. salgan inspirados Omar, igual que yo. buenísimo. Te comparto, a mí me encanta tener diferentes perspectivas de todo. El martes a las 6:30 hora Colombia, voy a tener un invitado, un filósofo, Oh, no súper. para hablar acerca de pensamiento crítico, sino para hablar acerca de ese enfoque filosófico de la toma de decisiones, que es una cuestión que me... Así que te invito también a que estemos conectados, y a las personas que asisten. Hoy en la noche también tendremos otras personas. Buenísimo. Y gracias por compartirte, Omar, de verdad. Maestro, definitivamente tienes acá no solo un fan, sino un alumno, una persona que Qué está amable. contigo observándote, y espero no, vamos a hacer cosas interesantes acá en Colombia. Gracias, Omar, y que tengas un feliz día. Bendiciones a ti y a tu familia. Muchísimas gracias. Que pasen un buen día todos. Bye bye. Dale, gracias. Feliz día a todos.